transición democrática en Europa. Y nos quedamos con uno de sus artífices, Pablo Iglesias. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que habéis hecho posible este evento. Muchísimas gracias a los compañeros que habéis llegado desde diferentes lugares para acompañarnos. Y sobre todo, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí. Fijaos, la última vez que Mariano Rajoy estuvo en un Consejo Europeo, cuando volvió le preguntamos: señor Rajoy, ¿Europa qué tal? Nos dijo: Europa muy bien. Y preguntamos también a los dirigentes del Partido Socialista y de Ciudadanos, les preguntamos: ¿Europa qué tal? Y nos dijeron: Europa muy bien. Y les preguntábamos: ¿pero ustedes no se dan cuenta que en este Consejo Europeo no se ha hablado de modelo social, se ha hablado solamente de seguridad y de inmigración? ¿No les da a ustedes la impresión de que el proyecto europeo está fracasando? Y entonces respondían muy nerviosos y nos decían: es que ustedes quieren salir de Europa. No, mire, nosotros no queremos salir de Europa, nosotros queremos diagnosticar un fracaso y proponer alternativas. ¿Ustedes tienen alguna alternativa que proponer, señor Rajoy? ¿Ustedes qué dicen con respecto al Brexit? ¿Ustedes qué dicen con respecto al referéndum que convocó Matteo Renzi en Italia? ¿Ustedes qué dicen respecto a la situación geopolítica que provoca para Europa la victoria de Donald Trump en Estados Unidos? ¿Ustedes qué dicen frente a la emergencia de fuerzas políticas de extrema derecha en países europeos? ¿Ustedes qué dicen ante el final de la prosperidad como promesa, como pegamento de unión de la Unión Europea? ¿Tienen algo que decir? Se supone que Europa era una promesa para España, una promesa de prosperidad, una promesa de modernidad, una promesa de futuro. ¿Y usted, señor Mariano Rajoy, qué tiene que decir a los ciudadanos españoles para los próximos 5, para los próximos 10 años? ¿Tienen usted y sus socios de gobierno, los que le hicieron presidente, sus amigos de Ciudadanos y del Partido Socialista, algo que proponer a España para los próximos 5 o 10 años? Y cuando les decimos esto, nos llaman populistas. Y uno dice: bueno, ¿no le parecería a usted, señor Rajoy, que podría ser mucho más razonable reflexionar y entender lo que ha pasado? Y se lo tratamos de explicar. Le explicamos: mire usted, la Unión Europea no tiene un origen particularmente heroico. Es seguramente el resultado de una configuración geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto no es que lo digamos nosotros, esto lo dicen todos los científicos sociales, pero claro, decir estas cosas en sede parlamentaria a veces es una novedad. Y tratamos de explicarle: mire, señor Rajoy, para entender el origen de la Unión Europea hay que entender la interacción de al menos 4 factores. El primero de ellos, pues bueno, tenía que ver con que efectivamente a los Estados Unidos les interesaba un bloque político y económico de contención de su adversario en la Guerra Fría. Y la geopolítica funciona así. Además de eso, lógicamente, señor Mariano Rajoy, pues a los franceses les interesaba un modelo hegemonizado por Francia que pudiera dominar militar y políticamente a Alemania. Y por otra parte, señor Mariano Rajoy, pues también a los alemanes, en especial a la República Federal de Alemania, le interesaba un marco político para volver al club de las democracias y poder imaginarse la reunificación nacional de Alemania en algún momento. Y ya, si quiere usted, después de eso podemos entender el proyecto de los federalistas europeos, como el señor Schuman o el señor Altiero Spinelli. Y claro, y les dices esto en el Parlamento y se quedan con cara. Albert Rivera busca en Google, los del Partido Socialista no saben muy bien para dónde mirar, y después les explicas lo fundamental. ¿Y sabe por qué funcionó el proyecto de la Unión Europea durante un tiempo, señor Mariano Rajoy? No por estas razones geopolíticas, sino porque básicamente había una promesa de prosperidad que durante un tiempo fue cierto. Durante un tiempo se podía identificar Europa como un lugar en el que los derechos sociales estaban vinculados al hecho de trabajar. Que si alguien trabajaba podía aspirar a tener una pensión,
podía aspirar a tener una cobertura de desempleo, podía aspirar a tener una jornada laboral de 8 horas, podía aspirar a tener vacaciones, podía aspirar a tener servicios públicos, a que hubiera una sanidad decente, un sistema educativo decente, un sistema de cuidado de nuestros mayores. Y eso es lo que hacía, señores del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos, que hubiera portugueses, españoles o griegos a los que les hiciera mucha ilusión formar parte del proyecto de la Unión Europea. Eso, una promesa de prosperidad, que en Europa funcionaran los derechos humanos y los derechos sociales, que en Europa el color de la piel no representara una barrera para progresar, donde uno pudiera pensar que sus hijos y sus nietos iban a tener una vida mejor que sus padres y que sus abuelos. Esa era la base del proyecto europeo. No tenía nada que ver con el marketing, no tenía nada que ver con las banderas, tenía que ver con algo muy sencillo: derechos sociales y derechos humanos. El problema, señor Mariano Rajoy, es que eso se empezó a estropear. Y se empezó a estropear cuando ustedes empezaron a creer que el empoderamiento de las finanzas era algo que iba en interés de los ciudadanos, y resultó que fue mentira. Y cuando construyeron el Banco Central Europeo, resultó que los estados perdieron su capacidad de emitir moneda y su capacidad de controlar los precios, y entonces la palabra soberanía se vio alterada, y resultó que ese Banco Central Europeo no se parecía ni siquiera a la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos parecía una institución socialista al lado del Banco Central Europeo, que se había convertido en un lobby de los bancos. Y yo les pregunto, ¿eso funcionó? ¿Eso funcionó? Pues parece, a la vista de lo que tenemos, que eso no funcionó. Y ustedes decían que una Europa pilotada por Alemania iba a funcionar en interés de todos los ciudadanos. Parece que no fue cierto. Ustedes construyeron una moneda única a partir de los acuerdos de Maastricht, que se suponía que iba a servir para traducir el potencial del marco en potencial europeo, y aquello no funcionó. En los países de la eurozona estuvo creciendo por debajo de lo que crecía Estados Unidos, por debajo de lo que crecía el Reino Unido, por debajo de lo que crecía China, por debajo de lo que crecía Dinamarca y por debajo de lo que crecía Suecia. Busca en Google, señor Rajoy, ¿por qué la Unión Europea, la eurozona, crecía menos? Su modelo económico no funcionaba. Durante un tiempo, ustedes dijeron que había 2 países que servían para ilustrar el éxito de la eurozona. Esos países eran Irlanda y España, con un modelo de desarrollo fundamentado en la burbuja inmobiliaria y en el pelotazo urbanístico, el modelo de la corrupción. Pues miren a su país, no funcionó un modelo basado en la construcción, no funcionó un modelo basado en la burbuja inmobiliaria, no funcionó un modelo que convirtió en nuestra patria la corrupción en una forma de gobierno. Lo que estamos viendo con Esperanza Aguirre no es una manzana podrida, no es una rana, es una manera de gobierno, es una manera en la que nuestro país se incorporó a Europa. Me preguntan, muchos periodistas, ¿debe dimitir de Esperanza Aguirre? Pero si el problema no es Esperanza Aguirre, si Esperanza Aguirre solamente es un síntoma de un virus que afecta a un partido corrupto, y no porque esté lleno de manzanas podridas, no porque esté lleno de sinvergüenzas, que los hay, básicamente porque apostaron por un modelo de desarrollo que situaba a nuestra patria en una situación periférica y que convertía esos negocios sucios entre grandes empresas que tienen filiales en paraísos fiscales, en restaurantes con líderes políticos, en la forma de gobierno de este país. Eso es lo que significa la gestión del canal de Isabel II, corrupción como forma de gobierno en España. Por eso le decimos, señor Mariano Rajoy, que su manera de entender Europa no ha funcionado. Su manera de entender Europa se vio perfectamente cuando llegó la crisis. ¿Qué es lo que ocurrió cuando llegó la crisis? Empezó el Banco Central Europeo a emitir bonos de deuda. Tenía prohibido comprar deuda soberana. ¿Para qué servía el Banco Central Europeo? Mientras en los Estados Unidos la Reserva Federal era capaz de implementar políticas para estimular la demanda, en Europa solamente eran capaces de dar una receta, y la daban desde Alemania: recortes. Que la crisis la tenga que pagar la gente. Señor Mariano Rajoy, su manera de entender Europa no funciona.
¿Qué es lo que significó la crisis económica en este país? El fin del proyecto de país de los partidos que nos han gobernado en los últimos 30 años. Felipe González tenía un modelo de país. Hicieron algunas cosas bien, pero acordaos de quién era el arquitecto de la política económica de Felipe González. Solchaga, un señor que dijo: la mejor política industrial es la que no existe. Ahora estamos recogiendo los frutos de los que pensaban que la mejor política industrial es la que no existe. Y ustedes no quieren discutir de esto con nosotros, señores del Partido Popular y del Partido Socialista. No quieren entender lo que ha ocurrido en nuestra patria. El señor Solchaga presumía de que España era el país de Europa en el que era más fácil hacerse rico. Tienen ustedes la desvergüenza de reivindicar esa declaración cuando la miseria social es una realidad en nuestros barrios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Es ese modelo para empoderar a millonarios lo que tienen que ofrecer a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones. Señores del PP y del Partido Socialista, la generación más preparada de nuestra patria, que ha costado formarles con dinero público en universidades públicas, está alquilando su fuerza de trabajo en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido. ¿Tienen ustedes un modelo de país en Europa que invite a esos jóvenes a volver a nuestra patria, a devolver a la sociedad la formación que recibieron? ¿O ustedes solamente son capaces de ofrecer contratos basura y precariedad en el empleo? Hablen de país con nosotros, hablen de Europa con nosotros, estamos dispuestos a hacerlo. El señor José María Aznar tenía un proyecto de país también, un proyecto de país de clases medias en Europa. No se lo había inventado él, se lo había inventado Manuel Fraga, tomando como inspiración una frase de un ministro falangista, Arrese, que decía: queremos un país de propietarios, no de proletarios. La primera persona que recibió José María Aznar en la Moncloa, no por casualidad, fue a Manuel Fraga. Ese país de propietarios eran los créditos fáciles que os ofrecían los bancos. ¿Cuál fue la traducción de ese país de propietarios? Bancos con policías desalojando, desahuciando a familias que no podían afrontar una hipoteca. Ese es su modelo de país, señor Mariano Rajoy. Su modelo de España en Europa no funciona. Y no nos digan, no nos den lecciones de europeísmo. Somos la única fuerza política española que estuvo en el Reino Unido haciendo campaña por el Remain. Nosotros queremos construir una Europa, pero una Europa que se base en otra cosa. Y para discutir con ustedes, a veces da la impresión de que tienen que buscarlo todo en el Google. ¿Qué es lo que tienen ustedes que responder ante la crisis humanitaria? ¿Con qué van a responder? ¿Con concertinas? ¿Con pelotas de goma? No es solamente que sea una vulneración de los derechos humanos, es que quien solamente tiene concertinas, pelotas de goma y muros para hacer política, no tiene ninguna propuesta política, solamente tiene demagogia y violencia. Nosotros sí somos europeístas. Hemos dicho que apostamos por un sistema de defensa integral de Europa, que no queremos más OTAN en nuestro suelo, porque no queremos que la defensa de nuestra patria y de Europa dependa de otro país, dependa de Donald Trump. ¿Ustedes qué tienen que decir ante el hecho de que el sistema de defensa de los europeos siga en manos de una potencia cuyo presidente es Donald Trump? ¿Tienen algo que decir? Nosotros sí somos europeístas y estamos dispuestos a discutir de Europa, pero no en los términos de fracaso que ustedes han demostrado. ¿Qué significa que en este momento en Europa se haya producido la salida del Reino Unido? ¿Cuánto nos va a costar, señor Mariano Rajoy? Un informe secreto decía que 900 millones de euros. Decía ese informe también que se acabaron los fondos para Murcia y para Melilla. ¿Cuántos recortes van a tener que hacer ustedes para responder al Brexit? ¿Tenemos nosotros la culpa del Brexit? ¿O quizá la tenga su incapacidad para seducir a nadie con un proyecto de la Unión que cada vez que han sometido a referéndum ha fracasado? ¿No ha pensado usted, Mariano Rajoy, por qué cuando sometieron la Constitución Europea a votación de los franceses salió que no? ¿No lo han pensado? ¿No han pensado que quizá ustedes han hecho algo mal?
¿No entienden ustedes lo que se está jugando este fin de semana en Francia? Es muy fácil de entender. Hay 4 candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta y son muy fáciles de definir. Hay uno que se llama Macron, un banquero que hace una campaña prometiendo que va a acabar con los impuestos de las rentas del capital, con un programa de gobierno que es el gobierno de los millonarios, que paguen impuestos los trabajadores, que paguen impuestos los empresarios, que paguen impuestos los autónomos, los que vivan de las rentas del capital, esos no pagan impuestos. Ese es su modelo, señor Albert Rivera, al que llaman el Rivera de Francia, que ese por lo menos tiene una tesis doctoral en Hegel, no le vendría mal al señor Rivera imitarle en eso. ¿Cuál es su modelo en Francia, señor Mariano Rajoy? Fillon. A Fillon se le define con una palabra que usted conoce bien: corrupción, conocido por colocar a sus amigos. Ese es su modelo para Francia, ese es su modelo para Europa, que sigan los corruptos gobernando. Conocemos otra alternativa, y la conocemos muy bien, la alternativa de Marine Le Pen, que se define con una sola palabra: el miedo. Yo pienso que ni Francia ni Europa necesitan banqueros, ni marketing, ni corrupción, ni miedo. Y decimos 3 palabras que han cobrado sentido en la campaña de Jean-Luc Mélenchon y que significa recordar el pasado para entender lo que significa el futuro: igualdad, libertad y fraternidad. Busque usted en Google, señor Mariano Rajoy, lo que significó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa inaugura las bases sociales de la democracia, y la clave de esa revolución es que una nación, un pueblo, miraba a los privilegiados de arriba y decía que sus privilegios habrían de convertirse en derechos. Nosotros somos demócratas y nos gusta la Revolución Francesa y queremos mirar al futuro, un futuro que se construya devolviendo el significado democrático a palabras como soberanía. No queremos a los estados de rodillas ante los bancos, y sabemos que los estados siguen siendo importantes. ¿Y sabéis por qué lo sabemos? Porque en este país conspiraron para que Podemos no formara parte del gobierno. Si los gobiernos no sirvieran para nada, no tendrían tantos problemas para que nosotros entráramos a gobernar. Por eso es tan importante que Jean-Luc Mélenchon sea el próximo presidente de la República Francesa. Se lo queremos decir desde aquí a todo el mundo. Asumimos ser una fuerza de oposición, vamos a construir movimiento popular, pero nosotros nacimos para ganar, para gobernar. Tenemos un proyecto de gobierno, un proyecto de país, y queremos construir otra Europa, una Europa que respete los derechos humanos, una Europa de muchos colores, una Europa que respete los derechos sociales, una Europa en la que cualquier persona le atiendan en un hospital de manera gratuita y universal, una Europa que apueste por la educación pública, una Europa con una posición geopolítica en el mundo propia, una Europa en la que los ciudadanos y los pueblos puedan sentirse orgullosos de repetir palabras como soberanía y como democracia frente a las minorías de privilegiados que han manchado el nombre de Europa. Lo tenemos muy claro, nosotros sí somos europeístas, pero somos europeístas como aquellos sans-culottes que decían liberté, égalité, fraternité. Gracias. Ya suena de verdad.